Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Estamos nuevamente muy contentos de poder estudiar, leer la palabra y tomar las enseñanzas que el Señor Jesús tiene para nosotros en este día, en este tiempo, y con la seguridad de que lo que Él nos ofrece es lo que necesitamos y es lo que nos conviene, lo que nos da una vida plena en Cristo. El tema del día de hoy lo llamamos vencedor en la tentación. ¿Quién de nosotros no quiere tener una vida correcta, un comportamiento adecuado? Y sobre todo la bendición de que el Señor va guiando nuestra conducta. Por eso llamamos así al tema el día de hoy, vencedor en la tentación. Y los pasajes bíblicos son Marcos 1 del 9 al 15, Salmo 25 del 1 al 10, Génesis 9 del 8 al 17 y Primera de Pedro 3 del 18 al 22. Aunque no leemos aquí todos estos pasajes, ellos completan la enseñanza y que nos demos tiempo en nuestra casa de revisarlos porque nos van a traer un mensaje completo. Aquí solamente leemos Marcos del 1 del 9 al 15 y los 3 puntos que vamos a tratar es el bautismo de Jesús, las tentaciones que el Señor Jesús tuvo y cómo fue que las venció. Y por último, ¿qué necesitamos para tener el reino de Dios en nuestra vida? El propósito es que nosotros tengamos la seguridad de la salvación y también el vivir las buenas noticias, lo que es el Evangelio, el poder que hay en él, el poder que hay en su palabra y que nos refleja la grandeza de nuestro Dios. Podemos ver que hay una ley espiritual en la que para acceder a su reino es necesario 2 condiciones: arrepentirse y tener fe, arrepentirse y creer en Él. Y esto continuamente lo estamos repitiendo porque el Señor, como un Padre cariñoso y bueno, siempre nos recuerda lo que nosotros necesitamos para vivir el Evangelio. Y nosotros sabemos que estos 2 requisitos que Jesús nos pide para ser parte de su pueblo son los que debemos seguir y realizar al acercarnos a Él. Son 2 requisitos que no cuestan, no son difíciles y cualquiera de nosotros los puede realizar, lograr. El Señor nunca nos ha pedido educación, inteligencia, tener influencias, tener poder o algún nombramiento. Él nos busca, nos ama y quiere encontrarnos con estas 2 cosas: arrepentirse y creer. La lectura del pasaje está en el Evangelio de Marcos y únicamente vamos a leer poquitos versículos del 9 al 15. Y este pasaje nos dice: cierto día Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Luego el Espíritu lo impulsó al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba a la intemperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Y también nos dice, más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean las buenas noticias. Y podemos ver entonces estos 3 puntos. Primero, cómo Jesús cumple la ley al irse a bautizar al río Jordán.
Y con la palabra vamos a revisar que cómo es que Él vence las tentaciones. También, por último, Él dice que el tiempo es cumplido y el reino de Dios está al alcance de uno. El versículo 9 nos dice, y aconteció en aquellos días la clausura del ministerio de Juan el Bautista, que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Sabemos que él vivió allí y allí creció y vino al río Jordán respecto al principio de su ministerio y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, dice, inmediatamente subiendo del agua el Señor Jesucristo, el bautismo por inmersión, Juan vio abrirse los cielos y comenta que vio partirse el cielo por medio y al Espíritu Santo como una paloma que descendía sobre él. Lucas dijo en forma corporal como paloma en Lucas 3:22. Exactamente lo que Juan el Bautista vio no lo sabemos, pero definitivamente él vio algo. ¿Cómo fue que el Espíritu Santo descendía sobre el Señor? Y hubo una voz de los cielos, la voz vino del cielo, una voz abierta, desgarrada y ninguna forma fue vista, pero una voz fue oída que decía, tú eres mi hijo amado. En contraste con todos los demás, en ti tomo contentamiento. Significa que Dios está satisfecho con nosotros solamente mientras estemos en Cristo. Solamente en Él nosotros podemos presentarnos ante Dios de manera agradable. Y tenemos en este versículo la Trinidad, la voz del cielo, Dios el Padre, el Espíritu que es enviado y Cristo, en quien envían al Espíritu. Y pues esto fue así realizado. El Señor Jesucristo no tenía tal vez por qué ser bautizado, porque Él no tenía pecado ni tenía de qué arrepentirse, pero Él cumplió también porque Juan fuera reconocido como un enviado de Dios a anunciar y preparar el camino por el cual Jesús iba a estar aquí presente en la tierra. La segunda parte del pasaje nos habla acerca de las tentaciones de Jesús e inmediatamente el primer acto del Espíritu en Cristo, el Espíritu Santo, le impulsó fuertemente al desierto, cerca de Jericó. Y el pasaje nos dice que estuvo allí en el desierto 40 días, un periodo de tiempo completo, grande, largo, un plazo probatorio. Y la palabra, la escritura nos dice que era tentado de Satanás, tentado constantemente durante 40 días y estaba con las fieras. El último Adán tenía un contorno completamente diferente que el primer Adán, que era el paraíso. Y dice, y los ángeles le servían. No nos dice cómo, y en otro de los evangelios sinópticos sabemos que Jesús tuvo tentaciones de orden físico, biológico, mental, emocional, espiritual, pero en todas ellas Él respondió con la misma palabra y echó fuera al diablo en cuanto a lo que Él le proponía. El último punto, predicación del Evangelio. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio, buenas noticias, buenas nuevas, todo lo que todos nosotros como humanos necesitamos y queremos del reino de Dios. Un reino el cual satisface plenamente nuestra vida y que todos buscamos y queremos ver que es real. Un reino en el cual hay un rey, a saber, Cristo, y ejerce su poder para actuar, para controlar, para dirigir. Y pues qué bendición que ese reino estaba presente en ese momento y diciendo,
El tiempo es cumplido, como fue predicho por los profetas. Cristo ya ha venido, sabemos que muchos profetas, aún desde el tiempo de Adán, de Noé y de todos los jueces, profetas, se anunció que Cristo vendría a la tierra. Y el reino de Dios está cerca, está disponible, está a tu alcance y sigue estando para nosotros en este día. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en las buenas noticias de salvación, en ese ministerio que el Señor Jesús vino a realizar, de ir a la cruz y para salvarnos, para darnos vida eterna, para reconciliarnos con el Padre. Y nos dice, arrepentíos y creed. Puede ser considerado estas dos acciones, estos dos verbos, arrepentirse y creer, como un resumen, una manera breve de decir, hay un método para que te salves, hay un método para que tú alcances a Dios. Y significa que el arrepentimiento y la fe son estos dos requisitos indispensables. La condición es de admisión a este reino, es decir, un nuevo pacto, así como hizo un pacto con Noé en el cual ya nunca iba a ser destruida la humanidad por nuestro Dios a través de un diluvio o quizás de alguna otra manera. El Señor hace un pacto en el que iba a enviar una manera para que nosotros nos reconciliemos con Él y tengamos esa salvación. ¿Qué conclusión podemos sacar? ¿En quién creemos? ¿Cómo es este Dios amoroso, este Dios bondadoso que envió a su Hijo a la tierra para salvarnos y que nos enseña tantas cosas? Primero, a cumplir y reconocer el ministerio que Juan el Bautista hizo. Después, cómo vence las tentaciones y cómo Él es reconocido de parte de nuestro Dios y le envía su Espíritu Santo y nos dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y pues la relación que nosotros podemos también ver como el poder que el Señor nos da a través de su palabra, para que todo eso que se opone a que nosotros agrademos a Dios sea quitado y nosotros le agrademos realmente. Las buenas noticias que Jesús trajo al venir a la tierra a salvarnos y cómo se vencen las tentaciones. La relación que tenemos con Dios a través de Cristo nos permite ver que Él existe, que Él es real, que todo esto sigue vigente a nuestros días y que en todos esos días de tentación o de oposición, la palabra nos va a ayudar a tener la victoria. Y pues nosotros podemos preguntarnos, ¿quieres vida eterna? ¿Qué requisitos hay que cumplir? Arrepiéntete y cree. Cambia tu conducta, agrada al Señor en lo que Él nos ha enseñado y cree que Él es Dios. Hay un pasaje en la primera carta de Pedro, capítulo 3, los versos 18, que también nos recuerdan cómo es que el Señor está en medio de nosotros y cómo nos ha equipado por completo. Dice, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores, por ti y por mí, para llevarlos a salvo con Dios. Para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Y nos dice, ahora Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor al lado de Dios y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Y nosotros debemos alegrarnos mucho, debemos estar contentos porque Él es real, Él es fiel y Él es maravilloso, es
bondadoso con nosotros y nos enseña claramente, paso a paso, cómo es que nosotros podemos caminar con Él. Gracias a Dios por esta palabra. Bendito Señor, muchas gracias te damos, Señor, porque nos traes esperanza, nos traes salvación y nos trae la seguridad de que tú tienes todo bajo control, que tú tienes al ser humano protegido cuando Él se acerca y camina contigo. Te bendecimos por tu gran amor y te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo en nuestra persona, en nuestra vida, nos lleves a ti. Y sabemos que regresas pronto, Señor, y nos alegramos de que ese día suceda, Señor, y que mientras vienes, Señor, nuestro papel es hablar de ti a todos los que no te conoces y darles la esperanza de que tú los salvas y les das vida eterna. En el poderoso nombre tuyo oramos. Amén.